Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges. Él es diputado reelecto ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrina. Un placer estar acá y, bueno, me adelanto al saludo de feliz año a todos los venezolanos. Pese a las dificultades, tiene que ser un año bueno para todos. Hay muchas expectativas de lo que puede ocurrir en el 2016. Ya desde el seno de la MUD se había dicho que van a trabajar en función a 4 leyes, que sería el punto de partida con el cual la Asamblea Nacional arrancaría el 2016. Quisiera que habláramos acerca del impulso de esas 4 leyes para el nuevo periodo de la Asamblea. Entiendo que la primera tiene que ver con la propiedad de quienes han sido beneficiarios de la Misión Vivienda. ¿En qué consisten? Bueno, eso es una bandera que yo he tomado personalmente. Es una bandera a la cual le tengo mucho cariño porque la he recogido en buena parte del país. Y se trata que en este momento quienes son beneficiarios de la Misión Vivienda, su apartamento o su casa, no terminan ser dueños plenamente de esa propiedad. Entonces, la ley que yo quiero promover, y que ya está lista el borrador, es que todo aquel que haya sido beneficiario de la Misión Vivienda sea dueño de la casa, dueño de la tierra. ¿Qué significa ser dueño? Que la puedes dar a tus hijos en herencia, que tú puedes de alguna manera disponer de esa casa con total plenitud, que tú puedes pedir un préstamo en función de tu casa. De manera que eso es una de las primeras leyes, una ley muy sencilla, y ese es un primer compromiso con el cual nosotros vamos a este proceso de dar, de ampliar, de democratizar la propiedad. Esta ley tiene una ley primo hermana, que es la ley de tierra, que es lo mismo pero para nuestros barrios. Otorgar el título de propiedad, como hacemos con Carlos Ocariz en Petare, de que la gente sea dueña no solamente de la puerta, del ladrillo, del techo, sino también de la tierra, y que sus hijos puedan heredar y que se pueda tener ese patrimonio familiar. ¿Esta ley contempla de alguna forma el pago por esa vivienda? O sea, quien está dentro de esa propiedad de la Misión Vivienda debería cancelar algún pago por tener ese título de propiedad. No, para nada. Eso es algo gratuito, es un derecho que tiene la persona a tener esa vivienda. Nosotros lo que vamos es ampliar ese derecho a que la persona, además de vivir como un pisatario, cosa que estamos totalmente en contra, que los venezolanos sean dueños de la tierra y que cada beneficiario de la Misión Vivienda tenga la certeza de que va a ser dueño de esa vivienda y que nadie puede venir a quitarle ese derecho. El segundo proyecto que impulsarán ante la Asamblea Nacional, según lo han manifestado, es la ley de amnistía y reconciliación. El tema de los llamados presos políticos ha sido también un tema muy controversial, sobre todo en estos días. ¿De qué manera se piensa abordar este tema? Mire, yo creo que la gente, Andrina, votó por nosotros el 6 de diciembre buscando la reconciliación del país, la unión de Venezuela. Para nosotros es muy importante que ese gesto tenga una materialización clara en la libertad de los presos políticos, Leopoldo, Ledesma, Ceballos, Rosales, quienes están fuera de Venezuela por razones políticas también, exilados. Y estamos haciendo una ley que con nombre, los inhabilitados políticos también, los procesados, estamos haciendo una ley que con nombre y apellido tenga todos estos casos y se le pueda otorgar una medida que no es ni siquiera de perdón, sino de encuentro nacional, de reconciliación, y que se pueda establecer una ley, como se han hecho otros países, de crear un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio de una Venezuela que tiene que aprender a trabajar junta. Nuestra crisis que tenemos ahorita, Andrina, es tan grave que nadie puede pretender que solo va a lograr salir a Venezuela de la crisis, sino que tenemos que trabajar juntos, pero eso pasa por reconocernos, hablar, perdonar lo que haya que perdonar, castigar lo que haya que castigar y salir adelante como un solo país, como una sola Venezuela. Eso es fundamental. También es un tema que fue punto de honor durante todo lo que fue la campaña, el tema de la producción nacional, pero para muchos analistas económicos la producción no puede ser un decreto, tienen que haber mecanismos jurídicos que den garantía para que se active efectivamente el aparato productivo nacional. ¿Cómo hacer esta ley de producción nacional? Bueno, supone que el gobierno tiene la gran responsabilidad, Andrina, de cambiar de mentalidad. Nosotros pensamos que el cambio que quiere el país es un cambio de modelo económico, fundamentalmente, un cambio radical en la economía, una economía donde se premie el emprendimiento de las personas, se premie a los trabajadores, se premie la producción. Y esta ley de producción nacional que tiene mucho tiempo, bueno, nosotros la teníamos ya en la Asamblea, pero el PSUV se había negado a aprobarla, es una ley muy sencilla, es crear premios, es crear incentivos, es crear de alguna manera promociones para la inversión privada. Por ejemplo, tú sabes que ahorita hay
cerca de 4 millones de hectáreas que no se producen en Venezuela y están en manos del gobierno. 4 millones de hectáreas, para que la gente que nos escucha tenga una idea, es el tamaño del estado más o menos portugués entero. Imagínate tú el tamañote de tierras que están sin producir. Esta ley de producción lo que busca es devolverle a la sociedad, devolverle a los pequeños y medianos productores estas tierras que están sin producir, para que esas tierras se conviertan en comida venezolana, hecha con trabajo venezolano, hecho en Venezuela con orgullo venezolano. Igual como hay tierras en manos del gobierno, también hay cerca de 300 empresas que están hoy sin producir nada, de harina de maíz, de aceite, de lácteo, que nosotros pensamos que hay que ponerlas a trabajar, gobierno, sector privado y trabajadores, y eso también genera empleo, alimentos, igual en el sector farmacia también. Y la cuarta propuesta que ustedes manifestaron es la ley de cestatiques de alimentos y de medicinas para los jubilados. ¿En qué consiste? Bueno, ya está muy claro acá, ¿no? No, eso es un clamor que a ti te impresionaría, Andrina, como en todas partes en Venezuela todo el mundo me pide que impulsemos esa ley. ¿Qué significa eso? En Venezuela hay cerca de 3 millones de pensionados, nuestros abuelos reciben salario mínimo, es un salario que todos sabemos que no alcanza, y nosotros tenemos esta lucha de lograr que además de esa pensión, nuestros jubilados tengan un cestaticket para medicinas y para alimentos. ¿Qué sucede hoy? Que nuestros abuelos todos los meses se debaten entre comer, entre curarse o sobrevivir. Entonces, esta ley, que también la tenemos lista y que la llevamos con el impulso de Alfredo Ramos cuando era alcalde, cuando era diputado, hoy alcalde de Lara, de Barquisimeto, bueno, esta ley va a ser muy importante porque nuestros abuelos, estamos hablando de más de 3 millones y que tenemos que aumentar esa lista, puedan tener la seguridad de la subsistencia, pero también de la comida y también de la medicina. De manera que esas 4 leyes, para nosotros no es que una sea más importante que la otra, todas son importantes y todas constituyen un compromiso con el cual vamos a presentarnos la próxima semana a decir, este es el primer paso del cambio que queremos para Venezuela. La próxima semana hay muchas expectativas en el ambiente, sobre todo se ha hablado de si existe una comisión de enlace entre la actual Asamblea Nacional y la Asamblea que va a tomar posesión el 5 de enero. También hay dudas acerca de quién está organizando esta actividad, quién está organizando la investidura de los nuevos diputados ante la Asamblea Nacional. Bueno, Andrina, te voy a decir una cosa que es sorprendente, pero ha sido imposible hablar con la directiva de la Asamblea actual para que ellos entreguen lo que las elecciones produjo. Ha habido reuniones informales, yo mandé una carta pidiendo que se constituyera un equipo de trabajo formal para todo el tema administrativo, para todo lo que es el traspaso, para la nueva gestión, y lamentablemente la gente del gobierno ha estado callada en ese sentido, no ha habido posibilidad, y yo lo que creo es que ellos tienen que entender que esto es un mandato del pueblo, esto no es la unidad o Julio Borges, es el pueblo venezolano que dio un mandato, y eso es sagrado, de manera que a pesar de que eso está así, confío que todo va a salir bien, que al final se va a hacer cumplir la voz del pueblo, que vamos a tener el 5 de enero una nueva asamblea que va a ser de todos, porque aquí no se trata de cambiar un sectarismo por otro sectarismo. El reto nuestro es que podamos tener una asamblea que sea de todos los venezolanos y con un mandato muy claro, que Venezuela pueda de alguna manera clara salir del caos que está y tener un país que sea para todos. ¿Qué están preparando desde la oposición venezolana para ese día? Entendemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho una convocatoria nacional para movilizaciones para dar respaldo a la bancada oficialista que se instalará también ese día. No, lo que queremos es que haya una invitación, y aprovecho las cámaras de Venevisión y la gentileza de esta invitación en este momento para que todos los venezolanos que quieran acompañarnos ese día puedan estar allí de manera pacífica, de manera democrática, que sea una fiesta ciudadana, una fiesta que todo el mundo sienta que el país puede trabajar juntos. Al final yo siempre digo que el cambio es aprender a trabajar juntos todos de nuevo por el país. De manera que el gobierno también creo que está convocando a su gente. Vamos a demostrar que podemos estar todos juntos, no solamente en la asamblea, sino en la calle y por una sola Venezuela. Comprendo que ustedes tienen invitados internacionales que van a acudir ese día a la instalación de la plenaria. ¿Quiénes serían esos invitados internacionales? Mira, van a venir diputados de distintas partes de América Latina, van a venir creo que diputados de Europa también, expresidentes de otros países, vienen intelectuales, periodistas. Va a ser una fiesta democrática para toda la región. Los ojos del mundo van a estar puestos en Venezuela, de alguna manera celebrando lo que fue el espíritu de vocación democrática de los ciudadanos el 6 de diciembre con el voto, que yo quiero de nuevo felicitar a nuestro pueblo porque a través del voto
se logró un cambio pacífico, democrático, y eso lo que habla bien es del pueblo venezolano, de su orgullo, de su civismo, y nosotros vamos a estar a la altura de un país que pidió unidad, que quiere unidad y que también quiere cambio. Las dos cosas, unidad y cambio. Le vamos a dar más unidad para hacer una sola Venezuela y más cambio para ser un país que mira al futuro y que no se queda atrapado en el pasado. Esa frase que acaba de mencionar me da pie para la próxima pregunta. Unidad para el cambio. Ha sido un tema de muchísima controversia en los últimos días la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En unas declaraciones que recientemente usted ofrecía, decía que sería una tragedia nacional la fragmentación dentro de la oposición venezolana. Sí. ¿Cuáles son los criterios para la instalación de esa nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se va a hacer? Entiendo que las últimas declaraciones que han ofrecido voceros de la Mesa de la Unidad han dicho que va a ser a través de una elección dentro del seno del Parlamento. ¿Cuáles son los criterios para la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, nosotros, me refiero a Primero Justicia, mi persona, hemos puesto unas reglas de juego muy simples. Es decir, todos los movimientos políticos dentro de la Mesa de la Unidad, cada año se va rotando en todas las posiciones, todo el mundo rota al mismo tiempo, y de manera que hay como una especie de ejercicio muy democrático y muy igualitario de todos, y que el orden para rotar sea del partido que tiene más representación, que es Primero Justicia, luego Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, etc. Esa es la regla que hemos propuesto sobre la mesa, es muy sencilla, eso resolvería la discusión 5 años completos. En este momento estamos justos, ahorita que estamos tú y yo aquí, también hay una reunión de la Mesa de la Unidad para ver si acepta esa regla o no. Hay gente que acepta toda la regla, salvo para la presidencia el primer año, y estamos en discusión de eso. En ese caso le correspondería a usted, ¿no? Si seguimos esta regla, sí. Pero si de alguna manera no se aceptara esa regla, es probable que podamos ir a un proceso en los próximos días para elegir solamente este año al presidente de la Asamblea Nacional por votación directa y secreta de cada uno de los diputados. Pero en todo caso, estamos justamente trabajando en esto. Hoy habrá una rueda de prensa. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde del secretario general de la mesa, Jesús Torrealba, donde va a anunciar todo lo que esperamos que sean estos acuerdos y darle a la gente mucha calma y mucha confianza que nosotros estamos a la altura de lo que significa este nuevo reto de cambio. Estamos claros en estos proyectos de leyes que llevamos, son los primeros 4. Después vienen otro grupo de proyectos de ley que tienen que ver con distintos sectores, que tienen que ver con la parte productiva, sobre todo la economía y la parte social. Para mí es lo más importante para lograr los cambios que requiere el país. Y bueno, lo importante es que nos agarre este 2016, que tiene tantas dificultades, pero que nos agarre unidos. Yo veía noticias que han pasado como lo que sucedió con la granada en la Plaza Concordia, policías y militares muertos en Aragua. Es decir, esta Venezuela violenta tenemos que ponerla de un lado y hacer que sea un país más bien que lo que busque sea la paz, la justicia, el entendimiento, las soluciones. Y ese es un mandato que tenemos muy claro y que vamos a estar a la altura de nuestro pueblo. Hablando acerca de cómo va a ser la dinámica interna dentro de la Asamblea Nacional, una pregunta también importante, comprendiendo que la unidad es una coalición partidista en función a un objetivo electoral. ¿Cómo se va a manejar el tema del jefe de fracción de la unidad? ¿Va a haber uno o va a haber 6? No, va a haber un jefe de fracción, que es, digamos, como el capitán del equipo, es el que lleva la unidad de todos los 112, y al mismo tiempo se tiene que entender con los distintos movimientos políticos, pero va a haber una sola fracción con un solo jefe que va a ser el capitán de los 112 diputados y que tiene que de alguna manera que llevar ese capitán, ese barco que no es fácil, de todo lo que significa un equipo tan grande que nuestro pueblo nos dio ese voto de confianza. Hay otros temas también muy interesantes de estas últimas elecciones, y es que no se eligieron directamente a los diputados del Parlamento Latinoamericano. Sí. ¿Cómo se hará ese proceso? ¿Ya lo han discutido? ¿Cómo se van a designar a estos diputados al Parlamento Latinoamericano? Lo lógico, y era lo que nosotros queríamos, Endrina, porque era lo que se había logrado, es que los parlamentarios al Parlamento Latinoamericano fueran electos por voto popular, como había sido siempre. Diosdado Cabello dijo que no, y se negó a que fueran electos popularmente, y ahorita tenemos ese problema. Entonces hay diferentes visiones. Unos que dicen que hay que elegir dentro de los 112 a quienes representen a Venezuela fuera en ese Parlamento Latinoamericano, y otros que dicen que hay que ir a un proceso de nuevas elecciones. No está claro, pero en todo caso habrá solución, y la mejor solución para el país. ¿Cuáles son las expectativas para el 2016, comprendiendo que el capital político que tiene hoy en día la oposición venezolana, si bien es cierto que se corresponde a gran parte de los votos duros que durante años votaron a favor de la oposición, también está compuesto por parte de un sector que está decepcionado del oficialismo?
¿Cómo capitalizar ese nuevo capital para el 2016? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Andrina. Yo creo que el deber nuestro es ser los traductores, los intérpretes del corazón de la gente. ¿Qué quiere nuestro pueblo? Venezuela lo que quiere es paz. Venezuela lo que quiere es que sus hijos no se vayan de Venezuela. Venezuela lo que quiere es un país de oportunidades. Y en la medida en que nosotros sepamos que con propuestas concretas, con soluciones concretas, como las 4 que te he dicho hoy sobre la producción nacional, el cestatique para nuestros jubilados, el democratizar la propiedad para la misión vivienda y a quienes viven en nuestros barrios, y la ley de amnistía para la reconciliación, en la medida en que nosotros podamos, como esa y otras soluciones, cambiar la economía y cambiar la democratización del país, nos va a ir bien. ¿Qué me preocupa a mí hoy, que vamos ahorita en pocas horas a un nuevo año? Cómo se está haciendo más problemático el problema de las medicinas y la comida. Y mi llamado al gobierno desde aquí de Venevisión es que le ponga toda la atención a ese problema. Ese no es un problema para pasado mañana, es un problema que ya está afectando. Yo conozco gente y tengo familiares que han muerto por problemas de medicina. Y eso se está agravando porque no se le está dando dólares a las empresas para producir, no se están trayendo medicina y el gobierno tiene que rendir cuenta de cómo se va a enfrentar, no mañana, hoy, un problema tan grave como se está agravando el problema de las medicinas y el problema de la comida. Es un problema que se nos volcó encima y que no puede esperar más. Una de las últimas entrevistas que le hice fue camino a la Asamblea cuando usted estaba aspirando a la reelección que hoy conquistó. Sí. Yo le preguntaba ese día cómo se imaginaba ese de diciembre. Hoy le pregunto cómo se imagina el 5 de enero. Oye, me lo imagino, no me equivoqué cuando te dije cómo me imaginaba el 6 de diciembre. Y me imagino el 5 de enero como un día de gran esperanza para todos, de gran unión nacional, un día en el cual nosotros podamos demostrar que lo que queremos es un solo país, no queremos 2 Venezuelas rotas, 2 Venezuelas enfrentadas. Y te digo una cosa, Andrina, a mí me impresionó mucho porque esa entrevista que tú me hiciste la colgué en mi Facebook, pues, y se lo comentaba el otro día a Margarita y a la gente del canal, la llegó a ver solamente en Facebook 1.200.000 personas. Me impresionó. Bueno, vuelva a colocar esta, Bueno, la de hoy. Vamos a ver, pero realmente fue una muy buena entrevista y me impresionó que 1.200.000 personas hayan visto de nuevo esa entrevista a través de Facebook, lo cual es un compromiso muy grande que estamos tratando de leer y de ser fieles al mandato de nuestro pueblo. Bueno, le damos las gracias a Julio Borges, diputado reelecto ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Muchas gracias y feliz año para ti, para tu familia y para toda Venezuela. Bueno, feliz año desde aquí. Y bueno, es momento ya de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.